Buenos días, sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a la reunión de RCE y Ética. Hoy 25 de septiembre a las 11:03 de la mañana daremos formal inicio. El día de hoy abarcaremos el tema Importancia de la ética personal y ejecutiva para una gestión empresarial exitosa. Tenemos como expositores al señor Dani Kuzniecki, socio principal de la firma Fábrega Molino, y el señor Antonio Domínguez, Managing Director for the 27 countries grouped under the Merck Central American and Caribbean Organization. Le damos a todos la más cordial bienvenida y de esta forma damos formal inicio a la reunión, cediéndole la palabra al señor Eduardo Casal, presidente de la comisión. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Antonio, por haber accedido y aceptado participar en este nuestro primer conversatorio de la Comisión de Responsabilidad Social, Empresarial y Ética. En nombre de nuestra presidenta Elisa Suárez, de su junta directiva, y de nuestra Junta Directiva y Comisión de la Comisión de Responsabilidad Social, Empresarial y Ética, queremos darle las gracias nuevamente por su aporte. Y les doy una explicación muy breve de por qué iniciamos en nuestras actividades, en nuestra comisión, con este tema. Como veníamos conversando previamente, se nos presenta una situación muy difícil a nivel mundial, a nivel nacional. Si en Europa, Estados Unidos llueve, en Panamá no escampa porque igual tenemos una gran cantidad de situaciones anómalas. Y es cierto que la prioridad mundial y nacional es la recuperación económica. Nuestra comisión sintió que había una responsabilidad paralela, que era la recuperación moral de nuestro país, la recuperación moral de nuestra ciudadanía, la recuperación moral de nuestros ciudadanos y colegas, empresarios y profesionales. Entonces, a nosotros nos preocupa que el afán de recuperarnos económicamente, olvidemos las bases éticas y morales que nos debe acompañar en toda acción de nuestro andar profesional y personal. Entonces, es oportuno esa advertencia que se deriva de lo que ustedes hoy nos brindaran, de que no es solamente la recuperación económica lo prioritario, sino también tenemos que fortalecer nuestro comportamiento ético y moral. La pandemia ha servido muchísimo para revelar, no sería la palabra porque siempre estuvieron allí, pero para hacer ya visible una serie de anomalías y deficiencias de nuestra sociedad. Entonces, nos enorgullece pues iniciar nuestro conversatorio con el primer invitado, que es Dani Kuzniecki, que es socio, abogado y socio de amplia trayectoria nacional e internacional en temas de gobierno corporativo, planificación patrimonial y empresas familiares. Actualmente es socio senior de la firma Fábrega Molino y asesor del ministro de Economía y Finanzas, además de su participación en diversas juntas directivas como director independiente. Bienvenido, Dani. La sala es tuya. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a Vicky y a Pede, principalmente por esta oportunidad. Siempre es placentero poder intercambiar ideas con ejecutivos, con empresarios, que son los que están realmente tratando de impulsar el país, haciendo su aporte concreto. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para conversar con ustedes y movernos de lo teórico a lo práctico. Yo siempre he considerado que a la postre lo que realmente sirve de una conferencia es cuánto el orador puede transmitir a su audiencia
las inquietudes y invitarlos a una reflexión respecto a los diferentes temas, ¿no? La ética es un fenómeno que nace con la humanidad. Siempre ha estado acompañándonos de alguna forma u otra. La gente lo ha ligado a las religiones, la gente lo ha ligado a las conductas personales. Lo cierto y lo verdadero es que la ética es y será la misma. Lo que cambiamos somos nosotros. Y ese ha sido parte del problema porque nosotros siempre buscamos de alguna forma trabajar en nuestros esquemas personales, tratando de esquivarla, de transformarla, de justificarla, de racionalizarla. No obstante, eso no tiene absolutamente ningún resultado concreto, porque la ética es la ética y frente a ello los comportamientos son si tú vas a actuar de acuerdo a ella o simplemente no vas a actuar de acuerdo a ella. Y eso se presenta tanto en el rango personal como en el rango profesional o el rango empresarial. La ética no es un concepto pasivo o muerto, es un ente vivo. Y por eso se vive la ética, no se habla de la ética. Se establecen códigos de ética, se puede hablar de la ética, pero en realidad es el ejercicio ético en el diario vivir, que a juicio personal mío está íntimamente ligado. Es muy difícil, para no decir imposible, encontrarte en la realidad con una persona que en su vida personal tenga temas de ética, que no afecten su vida profesional. Y de la misma forma, una persona que está concretamente en la vida personal actuando éticamente, muy difícilmente se alejaría de esos principios en su empresa. Eso se ha hecho muy evidente en la pandemia. Ha habido un resultado donde hay empresas, amén de las condiciones reales de punto financiero, que ha dicho yo voy a apoyar a mis trabajadores o a mis colaboradores muy a pesar de las normativas que existen, voy a tratar de afectarlos lo menos posible, voy a tratar de acompañarlos en esto de alguna forma, versus una empresa que estrictamente diga, bueno, bajo el parámetro de la legalidad, yo estoy en capacidad de suspenderte y eso es lo que voy a hacer y no tengo ninguna posibilidad de darte un apoyo con independencia de tu situación. Entonces, eso nos muestra con claridad que en efecto la ética se vive desde esa perspectiva. Si tú me preguntases a mí si hay una distinción entre la ética personal y la profesional o la empresarial, te insisto y te diría que no la hay. Porque al fin y al cabo, dentro del círculo empresarial, generalmente en ese círculo tú tienes a tus clientes, tú tienes a tus proveedores y tú tienes a tus colaboradores. Que esto es un tema muy interesante que incluso desde el punto de vista semántico, a mí no me gusta utilizar la palabra trabajador, porque pudiese implicar desde el punto de vista humano una distinción. Yo creo que al final es un colaborador el que está contigo, porque está colaborando en el futuro propio y en el futuro del entorno empresarial. Pensemos, por ejemplo, en términos reales, ¿cuáles serían conductas éticas, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros clientes dentro del foro empresarial? Bueno, hablaríamos, por ejemplo, de la calidad del producto que se está ofreciendo, la honestidad en el precio, se hace un precio honesto hacia las personas, un servicio diligente que se le ofrece a la persona, un cumplimiento de las promesas, sinceridad en relación a lo que es el buen trato con tus clientes y otra vez oportunidad y puntualidad desde ese punto de vista para atender. Entonces, esas características, que son ejemplos, te hablan de conductas éticas a nivel empresarial. Usando un ejemplo, si tú mañana tienes una mercancía que pudiste adquirir a $1 y el día de mañana la quieres vender a 20, tú puedes hacerlo, pero tú estás consciente que tu margen de ganancia traspasa y si tú quieres realmente, tú puedes tener una ganancia, razonable sin por eso tener que afectar mucho al consumidor. O tú pudieses mañana asumir conductas de engaño
dar productos que no están bien constituidos o situaciones donde tú sabes que estás vendiendo algo que no está bien. Entonces, en el devenir de esa realidad hay un comportamiento ético muy claro del empresario. Eh, Pensemos también en el tema de los proveedores, que es otra de la parte de la cadena. También hay un tema de claridad en las condiciones. Cuando un proveedor te dice te voy a despachar dentro de cierto tiempo, etcétera. La oportunidad también es una característica de cumplir a tiempo con los requisitos, el respeto de los acuerdos que se tienen. Generalmente te voy a pagar en tanto tiempo y lo cumplo. El buen trato y el apoyo en el desarrollo de sus clientes, es decir, desde un punto de vista de querer apoyar esto del desarrollo. Y de último, que no es menos importante, está el tema de los colaboradores en este círculo. Obviamente, qué clase de condiciones se ofrecen al colaborador, amén de las disposiciones del Código de Trabajo, qué facilidades se dan, qué hay de la vida de esa persona en su entorno familiar, el apoyo en temas educativos, el apoyo en temas ambientales, de la comunidad, sociales, etcétera. El respeto igualmente a los acuerdos que se tienen con los colaboradores. Una compensación adecuada. Y aquí me detengo un segundo a pensar que esta es una cosa que nosotros no hemos entendido y maybe ahora sí la entendemos en la pandemia. Una cosa es que usted le pague a alguien de acuerdo a lo que está el mercado, pero estos son los momentos en que usted realmente valora la buena compensación que usted le da a alguien en términos de que sale a relucir ya sea lo mejor o lo peor de los colaboradores y uno determina realmente qué es una compensación adecuada, que no solamente es la parte del dinero, sino el resto de las condiciones que ayudan a que esa persona sea una mejor persona en la empresa y hacia afuera. Los pagos puntuales, muy importante para un colaborador. El buen trato. Y otro tema que es muy importante es tener las condiciones de trabajo adecuadas. Es decir, que la gente tenga, porque somos seres humanos, sus facilidades, si son industrias, la capacidad de tener un lugar donde comer, todas estas cosas que para nosotros son del diario vivir porque sentamos en una mesa a comer, tener una persona comiendo en una esquina sentado de rodillas con un plato, no tener una condición de un aseo correcto de los baños, etcétera, son cosas que muestran el interés que tenemos nosotros en comportarnos éticamente a lo interno de la empresa. Y eso es una muestra fehaciente de algún punto de vista que si nosotros no nos comportamos a lo interno de las empresas de esa forma, muy difícilmente eso pueda salir hacia afuera. ¿Por qué? Porque si sale hacia afuera de forma decorativa, por llamarlo así, los propios colaboradores saben que no hay un comportamiento ético a nivel de la empresa. Y como aquí hay un tema de modelación, al final del camino no se logra el resultado. Es decir, se quiere disfrazar la ética de alguna forma, pero si a lo interno los colaboradores no la entienden y hacia lo externo, ellos dicen, bueno, mira, aquí dentro de la empresa no pasa lo que el jefe dice que pasa, pasan muchas otras cosas que no son correctas. Entonces, en ese círculo, una empresa que se maneja bajo esos principios, tanto para clientes como para proveedores, como para colaboradores, está mirando a la ética desde el punto de vista del entendimiento que es una ventaja competitiva. Es decir, no entrar a la ética simplemente por razón de que se ve bien tener un código de ética, se ve bien lo que diga el código de ética y todos lo sabemos que el papel aguanta lo que le pongas, pero en la vida real el comportamiento es distinto. Ahora, ¿por qué pensaríamos, para quienes tienen alguna duda todavía respecto a que la ética es una ventaja competitiva? Bueno, porque de alguna manera promueve obviamente la transparencia y la sinceridad. En ese ambiente laboral, los colaboradores empiezan a percibir con toda claridad que hay transparencia en el manejo de la empresa, que hay transparencia hacia la comunicación hacia ellos, ¿no? Obviamente, una cosa importantísima es que remueve las manzanas podridas, porque si tú trabajas en un ambiente donde hay un respeto profundo a la ética y tú sientes que alguien no se está comportando de esa manera, tú vas a tener la apertura y la tranquilidad de poder decirle a tu gerente,
fíjate, aquí hay una persona que está tomando mercancía, otra persona que está falsificando recibos, y tú te vas a sentir más cómodo versus un ambiente donde en el fondo tú sepas que todas las trampas se tapan y que al final nadie dice nada de nada, ¿no? Hay un tema muy importante que es la mejora de la imagen. O sea, la gente, las empresas con imagen, yo estoy seguro que Antonio nos hablará un poco de eso, ¿no? Hablar de una naviera como Maersk, por ejemplo, a nivel internacional, con operaciones en el mundo, hay un tema de imagen muy importante de todo el grupo de personas que trabajan, colaboran en una empresa como eso y la importancia de que ese desarrollo se maneje de forma ética, de manera tal de que eso pueda ser no solamente un código, sino realmente una forma de colaborar dentro del seno empresarial. Esto obviamente, aunque ustedes no lo crean, y esto está medido, esto impacta la productividad en forma importante. Esa sensación de bienestar que tiene el colaborador de traer al trabajo, hacerlo con ganas, hacerlo con dedicación, y también las ventas, es decir, no solamente el área de la producción, sino también el área de las ventas correspondientes. Y hay una cosa muy importante que lo que pasa en las empresas siempre son conflictos internos, ¿no? Permanentemente hay conflictos entre los colaboradores, entre el jefe y los que están al lado, etcétera, ¿no? Y eso contribuye mucho a disminuir la cantidad de estos conflictos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Voy a usar un ejemplo para ilustrar esto con la ética. Que antes usted iba al banco, para usar un ejemplo, y ¿qué es lo que usted hacía? Usted le daba la mano al banquero. El banquero le decía, te voy a prestar tanto y espero que me pagues en tanto tiempo. Y el apretón de manos había una confirmación de un actuar ético y correcto y el banquero esperaba que el cliente realmente le pagara su dinero. Y había esa confiabilidad. El mundo era más pequeño, pero en la medida que el mundo y la economía se globalizó, tendemos a no pensar a quién estamos afectando cuando hacemos algo y no tenemos conciencia o pensamos, bueno, al final, si tú le cargas a un cliente algo de más en su estado de cuenta y tú tiras 1 millón de estados de cuenta, mira, ¿será que el cliente se enterará o no? Y si no se entera, por ahí se va y no se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de nosotros o sea, el mundo se ha poblado y nosotros nos hemos distanciado un poco de esas costumbres y todo lo vemos en macro o decir, bueno, se va a afectar al 20% de los clientes, pero al 80% no. Empieza a cruzarse la línea de la ética. Y cuando tú cruzas la línea de la ética, en realidad tú la puedes interpretar como que, bueno, es como quien dice, yo solamente me robé $10. No, es que cuando tú cruzas esa línea ya no hay vuelta atrás. Y lo que vas a hacer posiblemente es incrementar de alguna manera. Entonces, ¿qué obligación tenemos nosotros hoy en día? Y la pandemia nos ha ayudado un poco en eso. No tenemos que regresar porque ahora estamos viendo el mundo, y cítenme en esto que voy a decir, porque me encanta repetirlo, en cámara lenta. El mundo está en cámara lenta. Y cuando tú vas a la cámara lenta y tú empiezas a mirar, tú empiezas a darte cuenta de cosas que tú maybe quisiste no mirar y ahora estás forzado a mirarlas, que es la realidad que tiene cada uno de tus colaboradores, tu propia realidad dentro de tu hogar, cosas que nosotros no nos deteníamos a ver. Y además de eso, le restábamos enorme importancia a la importancia de lo realmente importante. Usted empezó diciendo en la charla que nosotros descuidamos y pensamos que tenemos una crisis económica. Si tú le preguntases a alguien hoy, ¿cuáles son las crisis que tenemos dentro del país? La gente te diría, bueno, hay una crisis de salud, hay una crisis económica que puede derivar en una crisis social. Pero ahí estamos omitiendo algo. Hay una crisis moral también. Hay una crisis de moralidad y de ética, que no es exclusiva de la pandemia. Es una crisis que nos ha acompañado por mucho tiempo y nos hemos dado cuenta al final del camino que pagamos un precio muy alto por eso. Y tenemos que entender, para aquellos que dicen, no, eso no tiene una implicación muy importante, en realidad esto es como donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Bueno, aquí se manejan las cosas así, ¿qué vamos a hacer? Esto es parte de la vida. Pero ahora estamos obligados a entender el impacto que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué la ética es tan difícil de ejercerla? Porque implica
commitment, implica compromiso. Voy a utilizar un ejemplo. Yo puedo tener mi empresa perfectamente y cada Navidad portarme como una gran persona y llenar a la empresa de regalos y llenarlos de bonos y llenarlos de cosas y aparecer en 3 asilos y llevar regalos y tomar fotos y llevar pailas y servir comida. Eso no es ética, eso no es responsabilidad social empresarial, eso es tratar de redimir la culpa personal que sientes tú sabiendo que no has cumplido a cabalidad con lo que deberías haber cumplido. Eso es un disfraz de lo que realmente ocurre. ¿Y por qué es fácil hacerlo? Porque no implica commitment, no implica compromiso. Tú pones plata y lo haces y se logra. Y tú entonces eso lo transformas en una pieza publicitaria y le dices a la gente, esto es lo que estamos haciendo. Pero la ética es mucho más complicada, porque la ética tienes que vivirla y tienes que caminar el andar, tienes que caminar lo que dices que está ocurriendo y la gente lo ve. Quiere decir que de una u otra manera lo tienes que modelar. O sea que la única forma en que esta sociedad y cualquier sociedad del mundo va a poder en el fondo cambiar esto es modelar. Yo insisto en esto porque todo lo que no se haga o todo lo que se haga respecto a esta modelación no va a tener efecto si nosotros queremos salir a hacer lo que hacíamos antes. Y esta crisis lo va a demostrar. El mundo, por más que nosotros querramos, no va a ser igual. No va a ser igual. Nosotros queremos pensar que sí va a ser igual porque no queremos cambiar, pero el mundo no va a ser igual. No va a ser igual la forma de hacer negocios, no van a ser iguales los negocios que van a quedar. Entonces, ¿dónde nosotros podemos de alguna manera ensartar este tema, incluirlo? Bueno, la única manera es meterlo dentro del ADN. Por ejemplo, en gobernanza se habla mucho no solamente de cómo se estructura la junta directiva y los comités, sino se habla de la parte social y ambiental, que tiene obviamente un componente importantísimo desde el punto de vista de que eso ya no puede ir acompañado simplemente como una oficina dentro de la empresa que dice, usted viene a hablar de la ética. Bueno, váyase aquí a esta puerta a la derecha. Usted va a hablar de la responsabilidad. No, eso está en otro edificio. Váyase a hablar con la jefa de responsabilidad. Cuando lo que tiene que ocurrir es que, por ejemplo, y esas son las tendencias modernas interesantes que están surgiendo ahora, hablar de un comité de sostenibilidad dentro de la empresa. Y ese comité nace de un par de directores que están en la directiva y que se integran a este comité de sostenibilidad. ¿Qué tú estás diciendo con eso? Que si tú tenías antes un comité de finanzas, tenías un comité de auditoría, tenías un comité de estrategia, vas a tener que pensar si realmente es interesante, si realmente lo quieres hacer en un comité de sostenibilidad. Entonces, ya estamos llegando al momento muy crítico en que se nos está acabando la cuerda. O sea, o hacemos lo que tenemos que hacer formalmente o vamos a tener un problema. O sea, esa transformación de toda la sociedad, de cada uno de nosotros, es un requisito. Yo siempre distingo 2 palabras muy importantes en la vida. Una es crisis, ¿ok? Que es como tú vives, y la otra realmente es el caos. O sea, tú puedes vivir una crisis en etapas. Tú empiezas con un problema que empieza chiquitito, después se pone mediano y después se agranda. Y cuando se agranda de una manera importante, explota y ahí hace caos. ¿No? Y es como dice el dicho, en vez de jugar con el perro con la cadena, a nosotros se nos está acabando la cadena. Entonces nosotros tenemos que tomar una determinación individual. Y esto de que la gente decía, y como en sus tiempos decían, la filosofía es cuento, la ética es cuento, la responsabilidad social es cuento, el ambiente es cuento, la crisis social es cuento, aquí la tenemos en vivo y en directo. Aquí estamos nosotros en nuestras casas con alimentos y una refrigeradora, sin embargo hay gente hacinada en un lugar, hay gente que está en su casa que tiene los 2 salarios suspendidos, hay gente que no puede mandar a sus hijos a la escuela, hay gente que no recibe ninguna cooperación de la empresa. ¿Cómo le hablamos a esta gente? ¿Cómo apoyamos a esto? Ya se acabó de esto de que, bueno, yo te voy a dar un poquito. No, eso tiene que estar, nosotros tenemos que empezar a debatir esto un poco más
dentro de nosotros y dentro del mundo empresarial y no entenderlo como que ese es un problema de otra persona. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando desplazamos esto a los demás? En teoría, porque no es real, nos liberamos de la responsabilidad. Y nosotros lamentablemente, y esta crisis lo está demostrando, nosotros todavía estamos pensando en forma individualista. Tú te encuentras con un sector de la economía y alguien te dice, oye, ¿cómo ves el país? Y te dice, bueno, en el sector construcción yo no he podido hacer casas. Pues yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando qué piensas del país, de lo que puede ocurrir, de la dificultad económica. Pero nosotros todavía, por alguna razón, quedamos muy enclaustrados en que nosotros confundimos las necesidades nuestras con las necesidades de la sociedad, que son totalmente distintas. Yo creo que esta pandemia nos va a obligar a mirar esto. Yo tengo una enorme esperanza de lo que los chinos hablan mucho, de decir que la crisis son oportunidades y que nosotros no podemos perder esta oportunidad que se hace presentar como una tragedia, que lo es desde la perspectiva humana y lo es desde la perspectiva económica. Hay una oportunidad de transformar, pero eso solo lo vamos a lograr con el verdadero empeño de cada ciudadano, de cada grupo empresarial. Si nosotros hacemos que esta crisis nos pase por encima y regresamos a lo mismo, no estamos comprando futuro. Nos estamos quedando estancados en algo que no nos va a ayudar. Y lo más triste de esto es que las pruebas están allí. Nosotros estamos viendo a la sociedad colapsar en varias cosas y al mismo tiempo. Entonces tenemos que tener la tranquilidad que eso que le pedimos a todos, de la paz social, de la tranquilidad, del apoyo, tenemos que empezar a hacerlo, no solo a hablarlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo parte del compromiso. No podemos seguir midiendo a las empresas en el corto plazo por sus resultados económicos. Tenemos que empezar a ver a la empresa como un conglomerado que apunta a temas sociales, ambientales, a temas éticos. Ya no podemos hacerlo algo separado del ADN empresarial. Tenemos que incluirlo. Mi experiencia es obvia. Yo, incluso estando ahora en comités de crisis, en diferentes comités, yo tengo más de 15 años de estar en este trabajo, dando docencia, participando, etcétera, cosa que me apasiona y, como dice Vicky, sea un granito de arena o medio granito de arena, al final uno siente que uno está haciendo el aporte que puede hacer. Déjenme compartirles, terminando, que me dijeron 15 minutos y estoy interesado mucho también yo escuchar de Antonio, que tiene una perspectiva seguramente interesante que compartir con nosotros. Déjenme decirles un proyectito y espero que no lo vean como comercial, sino como algo que yo he decidido poner un poco de mi parte. Yo estoy haciendo un proyecto que se llama Humanitas, que es un proyecto que estoy haciendo con un podcast que simplemente estoy hablando de la parte humana. Y mira que la retroalimentación, no importa si es de 2, de 10 o de 100 o de 2000 personas, ha sido muy abierta a decir, oye, ¿sabes que yo nunca había pensado en eso? Yo nunca había pensado en esas cosas. Bueno, yo creo que nos llegó la hora de pensar en la humanidad, de retrotraernos a pensar en la igualdad, en la humanidad y hacernos entender a todos que somos iguales y que el destino común de todos los seres humanos es el mismo, aunque pensemos que no, es el mismo. Y termino diciendo que si hay una lección que nos dejó este virus es esta. Perdonen que use estas palabras: rico, pobre, alto, bajo, gordo, flaco, paitilla o chorrillo, todos podemos enfermar y morir del virus. Todos, en la misma vulnerabilidad, con la misma capacidad médica, nos damos cuenta que nuestra humanidad es muy frágil y eso al final es bueno para que nosotros podamos conectar de esa forma con nosotros y de esa forma con los demás. Cumplo con mis 15 minutos y devuelvo el bate para que mi próximo compañero tome la palabra. Gracias. Tiene el Muchas micrófono. gracias, Dani. Sí, ya lo abrí. Muchas gracias, Dani. Excelente. Nunca me había sentido tan identificado con el mensaje que has expresado hoy. Muchas de esas cosas lo tenía en mi mente y digo, ¿cómo
hacer comprender que ya no vamos a ser iguales, y dos, tenemos un nuevo reto que todos tenemos que participar. Quiero recordarle a los participantes que, que por favor sus preguntas nos las envíen por el chat de la plataforma, y desde allí se las haremos entonces a nuestros dos expositores. Ahora, con mucho gusto, les presento a Antonio. Antonio es panameño, tiene una responsabilidad enorme, que es el director responsable de Merckx para estoy medio traduciendo aquí, Antonio, para la costa este de Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, y desde este año, a partir de enero 6 de 2020, eres el director, el Managing Director, el director para 27 países agrupados bajo la división de Merck Centroamérica y el Caribe. Antonio nos va a hablar entonces de su experiencia, a la cual nuevamente le agradecemos que nos haya aceptado la invitación. Adelante, Antonio. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Yo también quedé reflexionando mucho al escuchar a Dani, muy identificado con lo que él expresaba. Yo creo que lo que ustedes van a ver en la presentación nuestra quizás es ilustrar en la práctica mucho de lo que Dani estaba hablando, ¿no? Porque en Merckx, una compañía fundada en 1904, muchas de estas cosas no son solamente palabras en la pared o ideas en un reporte financiero que hacemos anual, sino es la forma de hacer negocios y es la forma de ser de verdad ciudadanos de este mundo. Yo creo que es muy claro, cuando ustedes escuchan de Maersk, uno piensa en esta compañía, uno piensa en barcos, uno piensa en contenedores, uno piensa en puertos, en todas las diferentes áreas donde Maersk trabaja en lo que es la logística global, ¿no? Nosotros tenemos operaciones en 140 países. Yo creo que cuando uno tiene presencia en tanta cantidad de países, uno de verdad está expuesto sobre todo a estos conflictos de negocio, ética, cómo hacer las cosas correctas. Como decía Ernesto, yo vengo de estar liderando quizás por la peor crisis financiera que pasó Sudamérica. Estuve 6 años a cargo de Sudamérica. Me agarró en medio de todo el lavallato, en medio de Brasil, las investigaciones y todo eso. Y llego a Panamá y caemos en la crisis de la pandemia global, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha experiencia a lo largo de estos 25 años que tengo en la compañía yo, de cómo nosotros hemos tenido que elevarnos por encima de lo que es el día a día en cada mercado, inclusive tomar decisiones difíciles, salir de países cuando no estamos de acuerdo a la forma de hacer negocios. Hemos tomado decisiones tan pequeñas y a veces tan grandes, y les pongo un solo ejemplo. Es muy normal en la industria marítima que cuando se llega a recibir un barco que llega de alta mar y tiene que atracar el puerto, el grupo que llega a recibirlo, el grupo que lleva a traerlo al puerto, están acostumbrados siempre a que el capitán les haga regalos, les haga algún tipo de regalo, le entregue ya sea cigarrillos, le entregue licor, lo que sea. Es una actividad muy normal. Y Maersk dijo, no es una actividad que nosotros pensamos que es normal y la vamos a cancelar. Y no se hace. Maersk no entrega absolutamente nada cuando se llega a recibir el barco. Y eso nos costó a nosotros pérdida de mucho dinero porque nuestros barcos, por alguna razón u otra, se demoraban más en entrar a los puertos porque nos dejaban de últimos en la línea y todo esto. Igual, otra cosa que nosotros decidimos muy claro fue, era muy normal en nuestra industria, y creo que aún se ve en otras industrias, a fin de año, y Dani lo decía, ¿no? La cantidad de regalos que le mandaba uno a los clientes, estas hermosas canastas llenas de todo que se le envía a los clientes. Me decidió que eso tampoco era algo consecuente con lo que nosotros queremos y lo que nosotros hacemos con nuestra forma de hacer negocio. Y eliminamos también eso. Y yo creo que quizá lo que más demuestra nuestra visión, disculpen, es la transformación por la que estamos pasando. Perdón. La compañía era un conglomerado
con una gran presencia en la parte de oil and gas. Y nosotros teníamos una visión muy clara acerca de cuidar el mundo, de cómo nosotros tenemos un solo planeta y que tenemos que hacer realmente con este planeta, ya que no tenemos ningún otro donde podamos irnos. Y la compañía decidió por completo vender todo el negocio que teníamos de oil and gas. Nosotros éramos una de las compañías más grandes en petróleo y en gas natural en lo que es toda la parte nórdica. Y vendimos por completo el negocio. Al igual, decidimos desde la parte nuestra de qué cosas podíamos hacer. Decidimos también asumir, y lo hicimos prácticamente yendo a todos los medios, el hecho de que la huella de carbono que deja la actividad marítima es muy grande y que no tenemos que hacer algo al respecto por este planeta. Y por eso decidimos no solamente comenzar a invertir en barcos que fueran más ecológicos, sino ir a las Naciones Unidas hace 2 años y decir, para el 2050 tenemos 0 emisiones. Y eso implicaba dejar de comprar barcos ahora, porque para que el 2050 tengamos 0 emisiones hay que tener un barco completamente diferente en el 2030. Y en mitad de lo que todo el mundo decía, que era el momento correcto de comprar barcos y hacer barcos aún más grandes, porque era lo que la economía de escala pedía, Mer dijo, no vamos a comprar más barcos. No nos importa si por dejar de comprar barcos perdemos de ser el número 1 en el mundo, lo cual somos de 1995. Tenemos 25 años como la mayor compañía del mundo. Dijimos, no nos importa si perdemos eso, porque no queremos seguir invirtiendo en esta tecnología. Queremos de verdad ver cómo creamos la tecnología del futuro. Y yo creo que eso se debe a lo que ustedes ven hoy en día, esta visión de ser el integrador logístico, viene de realmente de hacer las cosas bien. Uno se pregunta, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Son algo que aprendimos leyendo libros o escuchando a personas duchas en la materia como Dani? Realmente no, realmente viene desde que la empresa comenzó. Y esto que ven ustedes aquí son nuestros fundadores, el señor Arnold Peter Moller. Cuando ustedes ven el grupo AP Moller, es Arnold Peter Moller. Entonces, es el nombre de nuestro fundador, Arnold Peter Moller, y de su hijo. Cuando ustedes ven los barcos. Perdona, despliega la filmina, por favor. Tienes que compartir. ¿No está compartiendo? No, yo sí lo veo. No. Yo la veo bien. Perdón, entonces debo ser yo. Perdona. No, tranquilo. Está bien, adelante. ¿La ven? Sí, ya. Perfecto. Perdón. Muy bien. No, tranquilo. Nuestro fundador, Arnold Peter Moller, por eso ustedes ven realmente el AP Moller, es el nombre del fundador. Y es muy interesante cómo fue. Dani decía que uno iba al banco y uno estrechaba la mano. Yo les voy a contar la historia de esta compañía, cómo nació. Este capitán de barco tenía un sueño. Quería hacer una compañía grande para su pequeño pueblito en Dinamarca. Dinamarca y Panamá se parecen mucho. Son países pequeños. Tenemos prácticamente la misma cantidad de habitantes. Este señor en ese pequeño pueblito de Dinamarca decidió comprar un barco. Y él fue de casa en casa por el pueblo prometiéndole a la gente que cuando él comprara el barco y hubiera realmente retornos, él iba a pagar cada centavo que le estaban dando con beneficios. Y fue solamente un estrechón de manos. Así comenzó Maersk, con el sueño de Arnold Peter Moller. Cuando ustedes ven la estrella que tiene la compañía, ustedes ven la estrella tiene 7 puntas. Y en la compañía siempre decimos que el chiste es que trabajamos 7 días a la semana, por eso tenemos 7 puntas la estrella. Pero realmente tiene mucho que ver por un día que el señor Arnold estaba en este barco, en alta mar, y le avisaron que su esposa estaba enferma. Y él tenía que decidir, ¿regreso a casa en este momento o cumplo con la promesa empeñada de llevar esta carga a los clientes que me la confiaron? ¿Qué es lo correcto que hacer? ¿Poner lo personal mío o cumplir con la palabra empeñada? Porque si él no llegaba a tiempo, con eso se caía por completo un negocio que tenía este cliente, que era uno de los primeros que tenía la compañía. Y él esa noche, un hombre de mucha fe, rezó y le pidió a Dios que le diera una señal de que su esposa se iba a sanar y que estaba haciendo lo correcto el de seguir en el negocio y no regresar a casa. Y cuenta la historia que él vio esa estrella de 7 puntas y por eso es la imagen de la compañía. El señor que ven al lado de ustedes, Maersk Mc-Kinney Møller, es su hijo. Maersk Mc-Kinney Møller nació en Dinamarca
Y cuando Alemania invade a Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial, el señor Möller lo saca del país y lo manda a Estados Unidos. Y dándole las gracias a Estados Unidos por salvar a su hijo de tener que pasar por esta invasión alemana, decide poner cada barco de Maersk al servicio de los Estados Unidos en la lucha contra los alemanes. La compañía paró de ser una compañía comercial y puso sus 47 barcos que teníamos en ese momento, cada uno a servicio de Estados Unidos para luchar contra los alemanes. Cada barco fue hundido. La compañía perdió todos sus barcos en la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el señor Arnold y su hijo, que en ese momento ya comenzó a tomar acciones en la compañía, lograron reconstruir la compañía a lo que es hoy en día. Y ellos nos dejaron dos cosas muy interesantes. El señor Maersk murió de 99 años de edad. Hasta el último día de su vida fue a la oficina. El día que murió, fue y trabajó como siempre hacía todos los días de Dios. El señor nunca tomaba un elevador, siempre subía las escaleras. Teníamos 6 pisos, aún tenemos 6 pisos en Dinamarca, y subía los 6 pisos hasta su oficina en el último piso por las escaleras. Ese día fue a la oficina, trabajó, llegó a su casa y murió a 99 años de edad, tranquilo, soñando. Pero 3 años antes de morir, él decía, yo quiero asegurarme que las siguientes generaciones sepan en base a qué esta compañía se ha hecho, cuáles son las cosas que mi papá me enseñó a mí y que yo quiero que ustedes, los que son la nueva generación de la compañía, sepan cómo se maneja esta compañía. No importa los números, en qué se basa, en qué se maneja la compañía. Y el señor Maersk invitó a su compañía, a lo que se llama, a su casa, a lo que en Maersk se llama el Top 300, los 300 líderes más importantes de la compañía, de una compañía de 90,000 empleados. Invitó a 300 a su casa y ese día habló con ellos por 4 horas explicándole realmente los 5 valores que él aprendió de su padre de niño y que habían marcado su carrera toda su vida a lo largo de sus 99 años. El primero fue cuidado constante. Cuando Dani decía ver las cosas en cámara lenta, es exactamente lo que decía él. Uno tiene que estar viendo las cosas en cámara lenta, uno tiene que anticiparse, uno tiene que saber, pues eso te permite proteger a tu empresa y a tu gente. Tú tienes que estar constantemente viendo qué se te viene de frente, poder visualizarlo y poder crear esa respuesta siempre por delante. Entonces, cuidado constante era muy importante. Humildad era el segundo. Que no se te suba a la cabeza que eres la compañía más grande del mundo. Asegúrate de que actúes como ese día que caminaste por el pueblo y pediste ayuda para tu compañía. Lo mismo que fuiste en ese momento, sélo ahora. Era muy importante. Rectitud. Hacer las cosas bien, aunque estés en un cuarto cerrado que nadie te esté viendo. Haz las cosas porque es lo correcto de hacer. Rectitud en todo lo que hagas. Nuestros colaboradores, nosotros debemos a nuestra gente todo lo que somos en la compañía. Sin nuestra gente no estaríamos aquí. Entonces, ese respeto por nuestra gente. Y él siempre decía que lo último y el más importante era nuestro nombre. Era la suma de todos los valores. Cuando la gente hablase de Maersk, ¿qué le vendría a la mente? ¿Cómo se reflejaría? ¿Estaría orgulloso de hablar realmente de Maersk con mi familia? ¿Quisiera yo que alguien de mi familia trabaje para la compañía? Siempre nosotros teníamos que estar pensando en eso. Y decía que el principio básico de Maersk de hacer negocio es que la gente pueda confiar en nosotros. No hay que firmar un contrato. Si la gente confía en nosotros, estamos haciendo las cosas bien. Y el CEO que tenemos hoy en día, en la empresa siempre nos referimos que tuvimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahora. El Espíritu Santo, Soren Skov, es nuestro gran líder que tenemos en este momento. Soren ha mantenido esto realmente como su forma de conducir la empresa y nos ha guiado en los últimos años por crisis muy dramáticas y la compañía ha seguido realmente haciendo las cosas bien y teniendo buenos resultados. La gente dice que hacer las cosas bien es malo para el negocio. Yo creo que Maersk es un ejemplo de que no es así. No se puede hacer las cosas bien y aún puedes tener buenos resultados financieros. Te pongo un ejemplo, en la pandemia nuestros volúmenes han caído 16%. 16% del volumen de Maersk, una compañía que mueve al año 12 millones de contenedores, multipliquen 16% y quizás multipliquen eso por $2,000, le va a decir cuánto es el revenue que la compañía ha perdido, ¿no?, este año. Y a pesar de eso, logramos reportar ganancias en los 2 primeros quarters del año. Entonces hacemos las cosas bien. Soren ha decidido que todos los años él se reúne con lo que se llaman nuestros embajadores de ética
y responsabilidad social. Es un grupo de trabajadores jóvenes que tenemos y nosotros escogemos uno de estos trabajadores por cada área del mundo, 27 áreas que tenemos, y se reúnen ellos una vez al año con Soren, donde Soren escucha de estos muchachos qué está pasando, cómo ven el negocio, qué tenemos que ajustarnos. A pesar de la pandemia y no poder los chicos viajar este año a Dinamarca, la próxima semana se lleva a cabo esa reunión de forma virtual. Todos con Soren y todo el equipo gerencial de la compañía van a estar allí. Y esto se enmarca realmente en la forma de hacer negocios de MERS. Nosotros tenemos y cumplimos, por supuesto, todos los marcos que hay que hacer de responsabilidad social, de legalidad, de compliance, todo están, tenemos todo escrito, todos los que son lo que tenemos que tener en reglas, todo está puesto, pero todo, como ven ustedes ahí, la columna fundamental son los valores de la compañía. Eso es lo que guía todas nuestras acciones. Y es muy importante que también jugamos nuestro rol como líder de la industria, inscribiéndonos y siendo realmente partícipes de cada iniciativa que nosotros vemos que tiene sentido correcto, ¿no? Nosotros somos suscriptores de lo que es el Fair Labor Conditions. Nosotros nos aseguramos que toda nuestra gente, tenemos gente en alta mar, tenemos gente en bodegas, tenemos gente en patios, tenemos gente en oficinas, asegurarnos que todo el mundo tenga la mejor condición posible. MERS es una de las compañías que más apoya en la parte de disaster relief aquí en Panamá. Inclusive tenemos en conjunto una bodega que se encarga de distribuir para toda Latinoamérica cuando hay algún tipo de desastre de naturaleza o algo así. Nosotros enseguida coordinamos, hemos hecho en lo que va del año a nivel mundial más de 300 viajes coordinados aéreos en este momento para llevar ayuda por la pandemia. Tenemos cero tolerancia a lo que es actos de corrupción. Mis 25 años en la compañía, me ha tocado a mí ver personas que están con el mismo cargo que tengo yo, director de una área, que son arrestados y se pasean con realmente directo a la cárcel. No importa dónde estés tú en esta compañía, hay cero tolerancia. El señor Mueller dijo, 1 centavo enseguida rompe por completo lo que es el trust. Y hemos visto nosotros que nadie aquí es vaca sagrada. El que mete la mano, y aquí no es speech, lo hemos visto gente caer por cosas como esta, hasta por un expense report realmente, o tomar cosas que no son de ellos. Hay motivo enseguida de dimisión de la compañía. La cultura de safety en la compañía, asegurarnos que todos nuestros jugadores estén a salvo en todo lo que hacen, nos ha llevado inclusive a salir de países. Tuvimos un caso en que uno de nuestros colaboradores fue raptado en un país, y la compañía, cuando vio el clima, que había inseguridad en ese momento, decidimos realmente salir de ese país y trabajar totalmente remoto. Y al igual, cuando vemos de la letra a la acción, estos son lo que lo conocemos todos muy bien, esto es lo que las Naciones Unidas nos ha dicho, son los 17 principios básicos donde tenemos que enfocarnos nosotros para ser sustainable. Y MERS agarró esta misma rueda y dijo, ok, de estas 17 cosas, ¿qué puede hacer MERS? ¿Dónde podemos apoyar? ¿Qué hacemos nosotros para estar aquí? Y hemos sido muy claros que hay 4 grandes áreas donde MERS quiere apoyar por completo. La parte de diversidad e inclusión, asegurarnos que nosotros somos anuentes y somos partícipes a igualdad de géneros, a respeto a todas las personas, asegurarnos que en cada grupo gerencial que tengamos nosotros haya participación de ambos géneros. El equipo que tengo yo aquí en Panamá son 5 damas y 5 caballeros, el equipo gerencial. Nos aseguramos cuando llegamos logremos encontrar diversidad e inclusión. La parte de Ocean Health, estamos trabajando fuertemente con Ocean Cleanup para limpiar la cantidad de basura que hay en el Océano Pacífico, una isla completa de basura. MERS está trabajando para eso. Estamos trabajando fuertemente para sacar la huella de carbono de todo lo que es logística. Como les dije, los barcos, estamos nosotros committed a tener barcos nuevos para el 2030. Tenemos 4 pilotos, hemos creado una fundación, inclusive junto con nuestros competidores y compañías, para encontrar cuál es el combustible del futuro, o realmente qué otras formas de hacer. Tenemos 4 pilotos andando en este momento, ya sea con carga de baterías, o ya sea con propulsión por viento o solar, o inclusive otras formas de combustible.
Igual estamos trabajando en qué hacer con toda la cantidad de comida que se pierde en el mundo, todos estos restaurantes que botan comida todos los días y todo, y con tanta hambre que hay. ¿Cómo logramos nosotros buscar esa comida de restaurantes y también de supermercados y todo lo demás, y apoyar a los clientes también con técnicas y con ideas para extender también la vida de los productos cuando se están transportando? Y al igual, muy importante, la manera de nuestros barcos, estas montañas de metal que tenemos, cuando ya cumplen con su vida, ¿cómo nos aseguramos de que los barcos que tenemos hoy en día sean completamente reciclables? Nuestros barcos más grandes, los últimos que hemos creado, los de 20.000 contenedores, ese barco se puede desarmar completamente como si fuera una pieza de Lego, y todo es reciclable. Entonces es muy importante. También hay muchas de las cosas como deben hacerse. Maersk dijo, cuando comenzó la idea, que en este año, el 2020, había que reemplazar todo lo que era la emisión de sulfuro, de lo que era el combustible. Muchas compañías decidieron quizás optar por otro tipo de filtros en los barcos, en vez de hacer lo que era correcto, que era comprar el combustible más caro. Y realmente era un impacto financiero altísimo por eso. Pero al final lo que estamos nosotros es reemplazando la huella de carbono del aire, y al final se reemplazaba cayendo al mar, porque el agua que botan esos filtros va al mar. Y dijimos, no, eso no es lo que vamos a hacer. Y quizás mi último slide es demostrarles cómo se ha manejado la crisis en la compañía. Esto es cómo se maneja una compañía global de 140 países en medio de una pandemia. El CEO de la compañía, Soren Skov, nos mandó un email de solamente 5 líneas, que eran las órdenes para nosotros manejar en cada una de nuestras áreas la respuesta a la pandemia. Y decía, la primera línea, proteger a nuestra gente. La segunda decía, servir a nuestros clientes. La tercera, asistir a nuestras comunidades. Y las dos siguientes eran 2 preguntas. En todo lo que haces, ¿estaría tu familia orgullosa de ti? Y la última era, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Hagamos las cosas bien y no estemos buscando prensa por todo lo que hacemos. Y aquí, algo que nosotros en Panamá lo hemos visto, ustedes nos han visto una cobertura grandísima de prensa por las cosas que hemos hecho en el país. Lo hemos hecho tranquilo, lo hemos hecho callado, hemos apoyado en todo lo que podemos. No hemos despedido ni un solo empleado. Cada uno de nuestros empleados pagamos bonos este año y pagamos aumentos de salario este año. Trabajamos todos en la casa 2 semanas antes que el gobierno pidiese irse a la casa. Regresamos a la oficina el 1 de junio y regresé primero yo, porque dijimos primero regresan los gerentes. No hemos forzado a nadie a regresar a la oficina. Es una decisión personal de cada empleado. Cada colaborador decide cuándo regresar. No estamos aquí, pero cada uno decide cuándo quiere regresar. Quiere seguir trabajando de casa por todo el resto del año, está muy bien, no hay ningún problema. Y estar a nuestros clientes nos ha ayudado inclusive a impactar nuestra estrategia. Algo que vimos muchísimo fue que los clientes nos pedían, perfecto, me ayudas en el mar, pero ayúdame en lo aéreo. Y trabajamos tanto nosotros en lo aéreo en estos meses de crisis, que el 1 de septiembre decidimos unir 2 compañías que teníamos, una compañía llamada Danco y la compañía llamada Maersk, en una sola, cosa que cuando el cliente llama y pida aéreo o marítimo, la misma persona que le agarre el teléfono haga las 2 cosas, no tenga que él llamar a una compañía a la otra para obtener ese servicio. Esa es la experiencia nuestra. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Antonio. Realmente excepcional la presentación tuya y de Dani. De verdad que supera, pero en más de 100% nuestras expectativas, y por lo cual le damos las gracias